Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spider Culé. Bueno, ayer publiqué ese vídeo sobre las métricas del Villarato, si os acordáis, desmontando un poco por qué la recopilación de datos del Villarato, no del Villarato, sino de la disparidad entre tarjetas rojas entre el Barça y el Real Madrid, no concluían directamente que era un Villarato, y me he propuesto a partir de ahora traeros algunos estudios científicos sobre algunos de los parámetros que se han estudiado en el mundo del fútbol para que vayáis entendiendo ya no solo por qué ese estudio de Footballgate no estaba bien, o no es que no estuviera bien, sino que simplemente era un inicio de estudio, era simplemente una recopilación inicial de datos que para llegar a alguna hipótesis o conclusión había que hacer mucho más trabajo para poder concluir con cierto grado de confiabilidad que detrás de esa discrepancia había un villarato, algo que no se hacía en ese informe y algo que no hacían youtubers que han estado tratando del tema y cuyo nombre no voy a decir porque como con el youtuber en cuestión pues ya ha habido muy mal rollo y ya él ya me ha llamado ciertas cosas que creo que no voy a repetir, y como cree que yo soy un muerto de hambre que uso su nombre para hacerme famoso, pues nada, voy a ignorar su nombre, ya sabéis a quién me refiero de todas maneras, y porque yo ante todo voy a intentar ser respetuoso con todos los colegas youtubers a pesar de que tengamos discrepancias. Una cosa es que yo tenga discrepancias sobre la argumentación de algún tema y otra cosa es que tenga discrepancias personales con alguien que no conozco. Pero bueno, vamos a hablar entonces de... Me he propuesto traeros algunos estudios para que veáis cosas que se pueden hacer para entender mejor el fútbol y, por ejemplo, que explicarían un poco las tarjetas rojas, el balance entre el Barcelona y el Real Madrid en la entre las temporadas 2004-2005 a la 2019-2020. Bueno, hay un estudio que he encontrado y que tenéis el link abajo que se titula, lo voy a leer en inglés porque no sé ni cómo traducir esto, dice How Embodied Cognition Affect Judgments, Hate-Related Attribution Bias in Football for Calls. Esto lo que significa es básicamente cómo a los jueces, a los árbitros, hay una serie de claves cognitivas que les afectan a la hora de pitar ciertas faltas. Y lo que estudia este estudio es si entre dos jugadores que son de la misma, dos jugadores que tienen una estatura diferente, cómo impacta en una falta ambigua, es decir, que el árbitro no tiene claro quién es el que comete la falta y quién la recibe. Sabéis que a veces hay ciertas jugadas que no sabes muy bien de quién es falta, ¿no? Y cuando la pitan dicen, coño, pero si era falta del otro, esto después de ver la repetición. Pero o a veces en vivo, pues uno dice que es falta de uno y otro es falta de otro, ¿no? Pues este estudio intenta determinar qué pasa cuando en estas situaciones ambiguas un jugador es más alto que en otro. Y la conclusión, y esto es un estudio de un tal Niels van Quakebeek y Stefan R. Geiser, que son de una universidad que se llama el Erasmus Research Institute of Management de Erasmus, y esto se publica en el Journal de Deporte, Sports and Exercise Psychology. Esto es un estudio donde se intenta argumentar o se intenta ver cuál es el impacto de que un jugador sea más alto versus otro en caso de una jugada ambigua, a quién le van a pitar la falta, quién va el árbitro rápidamente a considerar que es culpable y quién no, ¿no? Y bueno, lo que ellos analizan es, este estudio se publica en 2010 y habían analizado las 7 temporadas anteriores de la UEFA Champions League, de la German Bundesliga, de la liga alemana, y los últimos 3 Copas del Mundo. Es decir, que habían puesto en su análisis todas aquellas jugadas que eran ambiguas, que habían pitado falta, que había un jugador de mayor estatura que el otro, que cubrían los años del 2003 al 2010, que fijaros que es un poco lo que el Barça-Gate o el Football-Gate cumplía de la temporada 04-05 a la 19-20, con lo cual no es la mitad del periodo, pero es un periodo importante de esa recopilación de datos, no le voy a llamar ni estudio, de esa recopilación de datos. Y aquí lo que concluyen es algo muy curioso, y es que efectivamente en todas las jugadas ambiguas hay una clara tendencia a pitar falta como si el culpable fuera el jugador más alto. Es decir, que en la mayoría de jugadas donde hay una serie de dudas en tiempo, así en rápido, ¿no? El árbitro tiene que juzgar muy rápidamente, tiene que hacer un análisis cognitivo en milésimas de segundo o en un segundo, porque ha visto una jugada. Si hay un jugador que es más alto que el otro, en esa situación de choque, de disputa de balón, siempre va a tirar a favor del jugador más bajito. Es decir, que va a hacer que el infractor sea el alto y el que sufre la infracción el bajito. Incluso cuando es al revés. Y repito, esto tiene que ser en jugadas ambiguas, pero claro que se producen bastantes en muchos partidos. Hay choques, hay ciertos roces donde uno piensa, bueno, que muchas veces es difícil discernir
cuando dos jugadores van a por el balón y llegan tarde, los dos, y se chocan y pasan estas cosas. Bueno, pues si eres alto, que sepas que te van a castigar muchas más veces que a los bajitos. Y entonces esto me recuerda el análisis de las tarjetas rojas. Y digo, bueno, claro, si esto es así y nosotros analizáramos, y esto es el fallo que tiene aquel estudio no el estudio, es que le llamo estudio, esa recopilación de datos del Footballgate. Si tú analizas entonces la composición de los equipos Barça y Madrid, veremos que el Barça, en particular, durante muchos años es un equipo de mucha menor estatura que el Real Madrid, especialmente en la época de Mourinho, pero yo creo que incluso antes. El Barça tenía a Iniestas, tenía a Xavi, tenía a Messi, tenía a Pedro, todos jugadores, tenía a Villa, todos jugadores y delanteros pequeños. En un momento dado se pone a Ibra, que rompe la tendencia, pero incluso en defensa, Mascherano es un defensa bajo, es uno de los centrales más bajos de Europa, cuando está él de central. Puyol tampoco es que fuese muy alto, no era un central altísimo, y por lo tanto el Madrid tenía jugadores bastante más altos. Claro, ¿esto qué significa? Que quizás solo esta cuestión ya genera una serie de tarjetas a favor del Barça en esa discrepancia que ellos encontraban, porque el Barça tenía un equipo más bajo. Entonces, por ejemplo, cuando ellos concluyen que es un Villarato, uno puede agarrar y decir, ¿qué puede pasar para que al Barça le piten más faltas a favor y en contra? Y de repente te das cuenta de que el equipo del Barça tiene aquí jugadores más bajitos que los jugadores del Real Madrid de forma consistente. La media de estatura y la distribución de esa media resulta que hace que el Barça sea un equipo bastante más bajo que el Real Madrid. Y esto hace que cuando el Barça se enfrenta a otros equipos, mayoritariamente es un equipo más bajito que a los equipos a los que se enfrenta. Que esto se pudo ver en la final de la Champions contra el Manchester United. Se ha visto en muchos partidos de la UEFA Champions League, incluso de la Liga, donde el Barça parecía que tenía los jugadores más chiquititos del mundo. Jugábamos con clics prácticamente contra muchos equipos, ¿no? Que eran más grandotes, más fuertes, etcétera. Claro, tú comparabas eso con el Madrid y el Madrid no tenía un equipo tan pequeño. Si tú eso lo ecúas, haces el análisis de toda la temporada, y esto es verdad, pues ya tenemos que un porcentaje de las tarjetas que pueda tener el Barça a favor y en contra, que es decir, con un balance muy superior, se podría parte de esa discrepancia, no digo toda, porque ese es el problema, que seguramente la discrepancia que encuentran en ese artículo de Footballgate, parte de esa discrepancia se encuentra en varios factores. Uno podría ser la estatura de los jugadores, que si hay un estudio que dice que está claro, que queda bastante claro y bastante constatado y tienen suficientes puntos porque analizan todos los partidos de la UEFA durante 7 años, de la Champions League, y todos los partidos de la Bundesliga durante 7 años, más 3 mundiales de fútbol. Y en todos encuentran el mismo resultado. Prácticamente encuentran la misma situación en los datos, que es cuando hay una jugada ambigua y el árbitro tiene que tomar una decisión rápida, su cerebro tira a castigar al jugador más alto. Bueno, si nosotros cogiéramos aquella discrepancia y dijéramos, a ver qué factores podrían estar causando esta discrepancia, y pensáramos en la estatura, bueno, pues coincidiría, tendríamos una línea de investigación y habría que investigar cuál es la discrepancia de altura entre el Barça y todos los equipos contra los que se enfrentaba en la Liga, cuál era la discrepancia de altura entre el Madrid y todos los equipos con los que se enfrentaba en la Liga. Si resulta que el Madrid era un equipo mucho más alto o más alto que el resto de equipos de media y en distribución de esa media que los equipos con los que se enfrenta, claro, normal que el Madrid tuviera un porcentaje de tarjetas más elevado que un equipo como el Barcelona que lo tiene más pequeño. Esto si no juntamos otros factores, posesión de balón, otra serie de atributos que voy a ir buscando para que veáis que la explicación a la discrepancia, que ellos apuntaban directamente a un Villarato, algo que no tenía explicación, que esto es una parte, que es una de las partes groseras de ese análisis, que se dice, no tiene explicación, no es posible, pero luego reviertes a la ciencia. Yo ya he encontrado, fijaros, no he tardado, yo que soy, y perdón, voy a decir 2 frases entre comillas, yo que soy un friki y un amateur, en menos de 12 horas, ¿qué 12 horas? En 12 minutos, porque yo he tardado 15 minutos en encontrar este estudio, he encontrado ya un estudio que me ayudaría a explicar un porcentaje, no sé cuál, de la discrepancia. Quizá un 10%, quizá un 15%. Bueno, pero ya tengo un 15% cubierto de por qué el Barça tiene esa discrepancia. Con lo cual, un 15% de 50, de un diferencial de 50 tarjetas, que esa es la aberración, pues fijaros, ya serían, ¿cuánto sería el 15%? 7 8 tarjetas, ¿no? Bueno, pues yo ya estaría eliminando del Villarato 7 u 8 tarjetas de esa discrepancia, porque ya habría encontrado la explicación, esa que no existe,
esa que no sabemos dónde está, bueno, mira, yo ya la habría encontrado. Resulta que sería potencialmente por un tema de altura. Que si ponemos, y esto no lo sé porque lo hago lo hago a ojo, es decir, que yo intuyo, por lo que recuerdo, que el Barça era un equipo más pequeño físicamente que el Real Madrid en este periodo entre 2004 y 2019. Intuyo y creo recordar. Me puedo estar equivocando. Entonces, bueno, una de las cosas que habría que hacer para ver si hay villarato es conocer este estudio. Y seguro que hay otros sobre otros factores que impactan al pitaje de faltas o a la sacada de tarjetas. Bueno, sería cuestión de agarrar y ver cuántos de estos factores, cuántos de estas situaciones van explicando esa discrepancia que en Footballgate no le veían explicación. Era como un expediente X. Uy, esto no puede ser, y como no puede ser, tiene que ser una conspiración, obviamente, ¿no? Pues no. Ya lo dije ayer en el vídeo, si tú analizas y buscas factores que impacten a cómo se arbitra, y hay muchos, y yo los voy a ir encontrando. No os preocupéis que este será un primer vídeo de muchos donde voy a intentar encontrar todos los estudios que se han hecho sobre el fútbol de temas curiosos, porque hay muchos por ahí dando vueltas. No os penséis, solo en este que tenéis en el link abajo, vais a encontrar referencias a 20.000 millones de estudios sobre el fútbol, porque la ciencia y el fútbol hace tiempo que están casados. Lo que pasa que este periodismo tan sofisticado que ronda por ahí, resulta que no los conoce, resulta que tampoco se molesta en buscarlos y tampoco se molesta en encontrar explicaciones razonables y racionales a discrepancias que ellos no entienden. Yo hay cosas del universo que no entiendo, pero por eso no diré que son esto o aquello y lo diré con rotundidad, porque no lo sé. No lo sé. Yo hay cosas que no puedo explicar y como no las puedo explicar, pues simplemente digo, oye, veo esto que no lo entiendo y no lo puedo explicar, pero esto no me hará concluir que es una cosa o que es otra. Bueno, os dejo el link abajo. El que quiera leer este estudio, es un estudio medio largo, tiene no sé cuántas, tiene 39 páginas. Está en inglés, es la pena. Lo digo porque sí, algunos no leéis inglés, pero bueno, esto lo copiáis todo, lo lleváis al Google Translate y os lo va a traducir entero. Yo creo que no hace falta perder mucho tiempo en leerlo entero y toda la metodología. Creo que aunque leáis las conclusiones y la parte inicial de introducción, el resto de los números, que es todo números estadísticos y que igual alguna parte ni siquiera es muy comprensible, pues nada, no hace falta ni que lo leáis. Creo que con que leáis que ellos encuentran que hay una hipótesis que se cumple, ellos consideran que su hipótesis se cumple, de que en jugadas ambiguas a los jugadores altos se les penaliza más que a los bajos. Bueno, pues esto es algo a tener en cuenta, por ejemplo, ¿no? Esto es algo que puedes tener en cuenta incluso cuando hablas con tus jugadores. Es decir, oye, cuando vayas a chocar, si eres muy chiquitito, choca sin miedo, que lo más probable es que el árbitro, si duda, le pite falta al jugador contrario porque tú eres bajito. Así que tú te puedes aplicar un poco más. En cambio, si tienes un jugador alto, le tienes que decir, ten cuidado, porque al ser alto, aún siendo el otro el que te haga la falta, como sea dudosa, te la van a pitar a ti. Y como ya tengas una tarjeta, te juegas la expulsión. Por lo tanto, cuidado cómo entras a un jugador bajito, porque en principio tienes más números de que te piden falta. Ahí puedes empezar a elaborar estrategias teniendo en cuenta estos datos científicos. Es decir, que alguien puede estar planeando, si eres un Guardiola, pues puedes estar dando ciertas instrucciones a tus jugadores en base a la estatura. Cuando tienes un jugador alto, mandándole precaución. Cuando eres un jugador pequeñito, decirle, a lo loco, tío. Que, sobre todo cuando el jugador es más alto que tú, a lo loco. Que van a ser más buenos contigo por la estatura. Bueno, son pequeños trucos que uno aprende o que uno puede sacar justamente de la ciencia. Pero es que este mismo estudio nos sirve justamente para explicar aquello que era inexplicable, que es por qué tenía el Real Madrid más tarjetas amarillas y rojas que el Barcelona. Y bueno, habría que ver qué discrepancia de estatura tiene el Barcelona con el resto de equipos a los que se enfrenta y qué discrepancia de estatura tenía el Madrid con el resto de equipos a los que se enfrenta. Porque, repito, si consistentemente el Barcelona era un equipo más bajito, aparte de que tenía un estilo de juego muy particular, de posesión, etcétera, es que encima tenía otro añadido extra por el cual sacaba faltas en momentos donde era para dudar a su favor, que eso en algún momento podía ser constitutivas de que algún jugador llevara 3 o 4 faltas seguidas, hicieran una que no era falta porque era falta del pequeñito, pero el árbitro dudaba, dudaba, entonces se la pita al alto, coño, quinta falta seguida, bueno, pues le sacó la tarjeta amarilla porque se está pasando, ¿no? Y no ha hecho falta en realidad. Bueno, pues esto podría explicar parte de esa incógnita tan increíble que no sabemos
pues que esto no se había visto en la historia de la humanidad, algo así, entonces tiene que ser un villanato, porque coincide con que llega Laporta, y Laporta es Thanos, que tiene el poder del universo para modificar todo el fútbol y convertirlo en blaugrana y hacer que el Barça siempre gane. Bueno, a veces siempre no, porque pierde 4 ligas, pero bueno, más o menos encaja, me encaja la teoría, porque como mi equipo pierde, pues ya está, para tomar por culo con todo. ¡Hala! Pues ya está, os dejo el link abajo por si os interesa. Intentaré encontrar más cositas de estas. Si os gusta, de hecho, dejadme en los comentarios si os gusta que os traiga más estudios científicos de este estilo. Simplemente haremos un repaso muy breve de lo que anuncian para que, bueno, pues para que vayamos entendiendo mejor el fútbol y cuando aparezcan alguien hablando de cosas inexplicables, que sepamos que a veces no hay cosas inexplicables. Habitualmente casi todo se puede explicar, especialmente en el fútbol. Lo que pasa es que ahí hay que buscar y hay que salir y hay que hacer el trabajo y hay que no ser... no hay que hacer las cosas rápidas porque sabes que te vas a llevar el aplauso fácil, ¿no? Si te quieres poner analítico y quieres ser una persona potente en este sentido, pues haz los deberes porque no cuesta tanto. Ya repito, a mí me ha tardado 12 minutos en encontrar esto y en dar un vistazo por arriba. Es verdad que yo hablo inglés y si no hablas inglés el trabajo sería un poquito más jodido porque tendrías que ir, copiarlo todo en Google, llevarlo al Translate, plan, pim, luego leerlo, analizarlo un poquito. Igual algunas partes ni siquiera las traduce bien y te confunden un poco. Pero la información está ahí fuera, chicos. O sea, hay mucha información ahí fuera y no hay que caerse del árbol como si fueras fruta madura que recién cae del árbol y toca tierra. En el mundo, muchas de las cosas que crees que son inexplicables, hay gente que las ha intentado explicar y que tiene ya una idea. Solo hay que buscar, ¿vale? Bueno, chavales, os lo voy a dejar aquí. Era un pequeño vídeo para seguir con aquello de los datos porque es verdad que me he llevado bastantes palos con ese vídeo. Es verdad que también me he llevado muchos elogios, no me voy a quejar, he recibido de los dos lados y los considero injustos porque yo lo único que estoy intentando no es denigrar a nadie ni minimizar a nadie, pero si lo que yo le digo a alguien le escuece porque considera que igual, hostia, me ha reventado el argumento o joder, pues quizá tienes razón y hostia, ¿qué hago ahora? Nada, no haces nada, no serás el primero ni el último que llega a una conclusión precipitada. De hecho, yo seguramente he llegado a muchas conclusiones precipitadas en mis vídeos. Lo único que tienes que hacer es agarrar y decir, hostia, a la próxima voy a ser un poquito más mirado y voy a investigar un poco más para realmente entregar una información lo más certera posible. No es para llevarte, o sea, te puedes llevar un berrinche inicial, pero luego reflexionas en frío y dices, hostia, pues quizás sí que tengo que revisar mejor mis datos. A mí me ha pasado, de hecho me ha pasado mucho en el canal, que hay gente que me ha dicho cosas y sí, me he sentido como un tonto. O sea, ¿cuándo fue con el jugador este del Bayern, madre mía, no sé ni decir el nombre, tío, del Borussia Dortmund, el Sancho se llama, ¿no? Que dije, hostia, no sé quién es este tío. Buah, me cayó una de palos. No tienes ni puta idea de fútbol. Y efectivamente, si había sido un tío, no sé si había sido el Golden Boy europeo y tal, no tenía ni puta idea de quién era. O sea, imaginaos que era cuando empezó, no sé si cuando empezaba el canal, igual ya llevaba un año en el canal, y quedé como un idiota. Y bueno, pues me lo tuve que fumar con pipas. Y hay alguno que me lo recuerda. Y este es el que no conocía no sé quién y ahora va de erudito del fútbol. Y con toda la razón. O sea, me lo tengo que cogerlo con pipa y fumármelo y decir, pues sí, tío, chapó, sí, soy un imbécil. A veces soy un imbécil. A veces no. O sea, es que, claro, no puedes juzgar a un individuo por un error. O sea, extrapolarle el error a todo su ser. Ha cometido un error. Eso no significa que él sea un error como ser humano, sino que simplemente ha cometido un error o bueno, pensó que tenía una información muy válida y alguien le acaba de explicar un poco cómo hacerlo más sólido. Bueno, pues si eso te sienta mal al principio, es normal, lo entiendo. Al principio no te hace ninguna gracia. A mí tampoco me hizo ninguna gracia algunas cosas cuando la cago, pero luego reflexionas y dices, hostia, me tengo que poner las pilas y ya está, no pasa nada. Así que bueno, chavalotes, aquí queda el estudio. Si eres alto, cuidadín con hacer falta en situaciones ambiguas porque te van a castigar más que al bajito. Así que aquello que dicen los bajitos, hostia, me gustaría ser más alto. Pues ojo que cuidado para triunfar en el fútbol, cuidado que igual te sirve más ser bajito, para según qué. Si sabes aprovechar esa ventaja competitiva como Messi, Iniesta, Xavi, etcétera, quizá te sirve más ser bajito que alto. Ahora, chavalotes, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider Cule. Hasta la próxima.